Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a algunos pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público. ¿Qué tipo de variable se utiliza? ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Para dar respuesta a estas preguntas, debemos completar la siguiente tabla de frecuencias. En esta tabla escribimos la variable en la primera casilla y en las casillas inferiores los valores o categorías de dicha variable. Esta información la encontramos en la situación planteada. En la situación vemos que la pregunta que se hizo a los encuestados es: ¿cuál es la fuente proveniente del servicio de agua? En esta pregunta encontramos a la variable y será fuente proveniente del servicio de agua y la escribimos en nuestra tabla de frecuencias. Ahora identificamos sus categorías o valores de la variable. Según la información, los encuestados dieron tres tipos de respuestas: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Estas respuestas son las categorías y completamos nuestra tabla. Red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Con esta información podemos dar respuesta a la pregunta 1. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Observamos que la variable tiene tres categorías. Estas categorías no tienen valor numérico y tampoco nos indican un orden. Por lo tanto, se trata de una variable cualitativa nominal. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene a ser las veces que se repite cada categoría. Hagamos el conteo en la información dada. La primera categoría se repite una vez, dos veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 veces. Escribimos en nuestra tabla: red pública dentro de la vivienda, 20. La segunda categoría, red pública fuera de la vivienda. Hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 13 veces. Completamos nuestra tabla. Red pública fuera de la vivienda, su frecuencia absoluta es 13. Y por último, pilón de uso público. Hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su frecuencia absoluta es 7. Ahora hallamos el total de datos que se denota por la letra N mayúscula y se halla sumando las frecuencias absolutas 20 más 13 más 7 es igual a 40. Con esta información damos respuesta a la pregunta 2. ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Se encuestó a 40 pobladores. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. La primera frecuencia relativa será 20 entre 40, igual 0.5. La segunda relativa, 13 entre 40, igual 0.325. Y la tercera frecuencia relativa, 7 entre 40, igual 0.175. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se halla multiplicando cada frecuencia relativa por 100%. Así, la primera porcentual se halla multiplicando 0.5 por 100%, igual 50%. 0.325 por 100%, igual 32.5%. 0.175 por 100%, igual 17.5%. La suma de las frecuencias relativas porcentuales debe ser igual a 100%. Frecuencia relativa porcentual acumulada. La primera frecuencia porcentual acumulada es igual a la primera frecuencia relativa. Por lo tanto, escribimos 50%. La segunda frecuencia porcentual acumulada se halla sumando 32.5% más 50%, que es igual a 82.5%. Con esta información damos respuesta a la pregunta 3. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? El 82.5% de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda. Finalmente, completamos la tabla.
17.5% más 82.5% es igual a 100%.